Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro Rey y Señor, una vez más llegamos ante tu presencia con un corazón henchido de gratitud por concedernos el inmerecido privilegio de poder acercarnos a ti y escuchar tu voz, Señor, manada de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Dios y Padre Santo, te rogamos que tú obres milagrosamente en nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos ser conocedores de tu voluntad. Guiados por tu Espíritu, iluminados por él, también seamos buenos entendedores de ella. Pero como siempre, Señor, nuestro más caro anhelo es que no solo seamos oidores y entendedores de tu palabra, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, no sé por qué me gusta meterme en dificultades. Estos temas son un poco difíciles y escabrosos para un pastor que quiera ser sincero con lo que lee y sincero con lo que explica. El pastor es por antonomasia, el predicador es por antonomasia, es un traductor. Lo que hace es traducir las escrituras al pueblo, de sus idiomas originales al idioma vernáculo. Pero no solamente es un traductor, sino que además tiene que hacer una transferencia de la cultura, del entorno social, del significado de esas palabras, para el entendimiento del uso loquendi actual en el pueblo de Dios. Pero sobre todas las cosas, debe decirles qué es lo que Dios quiere de nosotros con esas palabras. Y esto, hermanos, es una tarea de veras muy ardua y difícil. Comencemos por el título. Extraño título para un pasaje que se antoja evangelístico. Enseñaba, predicaba y sanaba. Y el título que tenemos aquí es La acción social cristiana. Nos parece así como de que, oye, pues ¿de dónde sacaste eso, verdad? Y ahí está la dificultad para mí, para su servidor. Si a esto agregamos lo que conocemos por otros predicadores, de las explicaciones que dan de estos pasajes, pastores que le dan órdenes al diablo, pastores que ponen la mano encima del enfermo y ordenan que el demonio de enfermedad salga, y frente a todo esto, pues uno dice, ¿qué hago, no? Esto es lo que está acostumbrada la gente a escuchar. Pastores extremosos. Sé de una noticia de hace unos 2 o 3 meses, no mucho, de un pastor que según el Señor le reveló que podía hacer las mismas obras que Jesús y que pide que lo lleven al mar e iba a caminar sobre el mar. Resultado, se ahogó. Y si uno lee aquí, dice que Jesús sanaba enfermedades. Y yo quiero sanar al de gastritis, al de bronquitis, al de etcétera, y todos queremos ser doctores. Pues entonces, ¿para qué estudiaron los médicos, no? ¿Para qué hay escuelas de medicina? Entonces, frente a esto, hermanos, es de veras difícil poder reencauzar todo esto. Pero ese es el reto para nosotros. ¿Qué es entonces lo que realmente tenemos aquí? Bueno,
Ya explicamos el sentido escritural de la palabra didaskon, enseñanza. Hace 8 días hablamos de la palabra kerizo, evangelio, lo que significaba, y basileia, el reino. En la perspectiva de la cultura neotestamentaria. Hoy nos vamos a esa tercera parte, que dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este era algo que también hacía nuestro Señor. Aquí encontramos 3 palabras claves con unos conectores que también le dan mucho significado y sentido a la palabra. La primera palabra clave que encontramos es terapeo, donde dice sanando. De ahí viene la palabra terapia, terapista, etc. La segunda palabra clave que dice es noson, que se traduce enfermedad. Y la tercera palabra clave es malaquía, que significa dolencia, dolor, aflicción. Esa es la traducción inmediata del significado de estas palabras. Pero la palabra en sí, como así, pues nos presenta dificultades. Porque si el Señor nos está mandando a sanar, ¿cómo yo voy a sanar a alguien, ¿sí?, de su colitis? ¿O cómo voy a...? Bueno, sí, hay pastores que se sienten médicos. Van a las visitas pastorales y, ay, hermano, me duele aquí. Pues tómese esto, pues tómese lo otro. No, en un momento. Tú eres pastor. No eres médico. ¿Cómo entonces tomamos esto? Porque tenemos que ver todas las dimensiones de las palabras, todos sus significados y aplicaciones. La palabra que leímos, terapeon, es traducida como sanar y viene del verbo terapeo, que sí se traduce como curar enfermos. Correcto, pero limitado. Porque terapeo también significa ser servidor de alguien. Ah, aquí ya cambia la dimensión. 2, estar al servicio de alguien. Y otra vez, hermanos, los remitimos a la totalidad de las escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él responde, ¿y yo qué sé? ¿Acaso soy su pilmama? Y la respuesta del Señor es, la sangre de tu hermano clama a mí. Esto entonces nos lleva al pensamiento de que somos custodios de nuestro prójimo. Que debemos de entender toda la Escritura, cualquier pasaje que analicemos, a la luz de la totalidad de la Escritura. Y a través de la Escritura nosotros hemos entendido que los hombres somos hombres en oficio y que tenemos este triple oficio en nuestra posición respecto a Dios. Primero que nada somos siervos de Dios, y como siervos de Dios Él nos ha ordenado cuidar de aquellos que también son sus hijos. De aquí entonces viene el sentido del título, la acción social cristiana, que también vamos a desarrollar en breve. Decíamos que esta palabra también implica estar al servicio de alguien. Recuerden que la Escritura nos marca que con respecto a Dios somos siervos y con respecto a nuestro prójimo somos ¿qué? Custodios. Con respecto a nuestro prójimo somos custodios. Y que entonces tenemos la ineludible obligación de cuidar de nuestros prójimos, que es otro de los significados de la palabra terapia, que es la palabra con la que finalmente nos hemos quedado y que es la que más conocemos, terapia.
Y terapia hoy la traducimos, y es correcto, simplemente como tratamiento médico. Pero la terapia es como se ha quedado ya así. Pero la terapia implica cuidar de. Entonces ya tenemos 3 significados de esta palabra. Ser servidor de alguien, estar al servicio de alguien y cuidar de alguien. Y obvio que si está enfermo, pues también. Pero no necesariamente todos los que cuidan a un enfermo son médicos. En un hospital hay médicos, hay enfermeras, trabajadoras sociales, los que limpian, los afanadores, no sé cómo se llaman, sí, los que limpian, etc. Todos esos están para el cuidado del paciente. En los consultorios, la recepcionista, todos esos son el equipo que va a cuidar. Y cada uno ahí, en el lugar clave donde el Señor lo puso. ¿Sí? Entonces, en todas estas dimensiones tenemos que mirarlo. Pero todavía tenemos una dificultad más. Porque las palabras que aquí usa el escritor y que el traductor lo hizo correctamente no son enfermedad. Sí dice que Jesús sanaba enfermedades. Sí curó enfermedades. Curó epilépticos, curó todo lo que allí dice. Es correcto. La otra palabra, malaquían, también. Pero hay que ver 2 cosas. Primero, esto lo hizo Jesús, no nosotros. Nosotros no estamos llamados a hacerlo, a imitar a Jesús en sus milagros. Los milagros, recuerden, son señales de autoridad. Y Jesús hizo estos milagros para hacer las señales de que Él era verdaderamente el Mesías, como lo anunciaban los profetas. Curará las enfermedades, llevará nuestras dolencias, llevará nuestros dolores, pues Él era el Mesías. Él estaba demostrando. Pero Él mismo nos enseñó a no usurpar oficios. 2 ejemplos podemos tomar, ¿sí? Cuando le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Dice, no lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan cuando también alguien fue, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia? Y no quiso partir ahí, no quiso hacer ¿qué? La función de un juez. ¿O qué sería esto? Un magistrado, yo no sé quién atienda esto, ¿no? Él no quiso usurpar un oficio. Entonces, ¿por qué algunos trasnochados quieren entonces, salte demonio de gastritis? No, mejor deja de tomar mucha coca, mucho café cargado y mucho chile y muchos irritantes, etcétera. ¿Cuál demonio de quién sabe de qué ni que nada? Sí, pero ahí está, hermano, sí. Entonces, ¿a dónde nos está llevando aquí el Señor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tomemos nota de lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios 7:17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. En otra parte, dice el Señor, fuiste llamado siendo siervo, permanece siervo. ¿Sí? Fuiste llamado, permaneces. Entonces ahora, pero cada uno, como el Señor repartió, Él repartió los dones. Unos son esto, otros son aquello, otros son lo otro. Pero al fin y al cabo el Señor repartió los dones. Él fue revelando nuestras vocaciones. Él poco a poco nos fue llevando a esas vocaciones, a donde deberíamos de servirle.
a Él y a su prójimo. No donde queríamos, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Dios llamó al abogado a defender. Dios llamó al médico a curar. Dios llamó al maestro a enseñar. A cada uno nos dio nuestros dones y los límites de nuestras tareas. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Hágalo. Y dice Pablo, esto ordeno en todas las iglesias. Es lo mismo que el Espíritu nos dice a nosotros, que permanezcamos cada uno en los oficios y el llamamiento en los que Dios nos ha colocado en esta vida. Carpinteros, pescadores, comerciantes, campesinos, etc. Oficios en los que nos encontrábamos cuando el Señor Jesucristo nos llamó y nos redimió. No necesariamente cada recién convertido tiene que ser necesariamente pastor o misionero, ni debemos tampoco vivir como ermitaños recluidos en un monasterio. ¿De qué manera los cristianos, si hiciéramos tal cosa, vendríamos a ser sal de la tierra? Si precisamente como sal nos ausentamos del mundo. Miren, una vez alguien, no era conmigo el asunto, yo escuché un grupito de caballeros que estaban ahí platicando, y también estaban ahí sus esposas. Pues yo creo que a las esposas les aburrió estar escuchando de que perdió el Guadalajara y que los pollitos del América y que los de cuchara gorda, o como se dice, ¿no? Los del Cruz Azul. Y total, que se aburrieron. Las señoras sí se pararon y mejor fueron a hablar de cómo se les quemaba el pastel. Cuando las señoras se fueron a hacer su círculo a platicar, uno de ellos se frotó la mano. Ahora que ya se fueron las damas, dice, podemos contar chistes colorados. Y entonces uno de los presentes dijo, sí, ya se fueron las damas, pero todavía hay caballeros. Debemos de ser sal donde estamos, hermanos. Que se note nuestra presencia, que se note nuestra manera diferente de ver el mundo, de actuar en el mundo, y no que seamos arrastrados y seducidos por ellos a hacer lo que ellos hacen. Y aquí está el punto. Y es a lo que entonces quiero que lleguemos sobre el significado de esta frase: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque miren, las otras claves conectoras que les mencioné son cuando dice aquí sanando toda enfermedad. Dice así, terapeon pasan no son. Pasan es todo. Y luego dice kai pasan malaquías. Kai significa y, pasan todo. Malaquían dolencia. Sanando toda dolencia. Y luego dice, ¿dónde? En el pueblo. Entonces, no hay aquí nacionalidad, no hay aquí filosofía, no hay aquí, es todo el pueblo. Porque lo mismo el Señor sanó samaritanos, que sirios, que fariseos, que centuriones. Lo que entonces debemos de sentir aquí es una responsabilidad comunitaria,
por las enfermedades de la sociedad y las depravaciones de nuestros tiempos. ¿Qué sienten, hermanos, cuando van en el metro y uno que se siente mujer, pero que en realidad no es mujer, es hombre, va besando al otro? ¿No? Entonces, cuando usted necesariamente tiene que darse la vuelta por ahí, por la llamada zona rosa, las visiones que usted ve, ¿debemos ser pasivos ante esa situación? Pues tampoco debemos olvidar, hermanos, que nuestro propio pecado ha contribuido a hacer el desorden en el que hoy en día nos encontramos, porque en muchas ocasiones guardamos silencio. En otras tantas, enarbolamos la bandera de la neutralidad. Yo no estoy ni a favor ni a contra, no es cierto. Sí tiene usted su posición. Lo que pasa es que es un cobardo o una cobarda. No quiere decir de qué lado batea, pero de que tenemos nuestra posición, la tenemos. Y el que calla, otorga. Yo no sé. Cuando yo veo estas situaciones, yo me paro y me cambio de lugar. A lo mejor un día me acusan con el policía y por discriminación, no sé qué, pero yo no puedo tolerar eso enfrente de mí. También, hermanos, debemos experimentar una preocupación comunitaria. Ojo, no se pierda de vista. Hablé de responsabilidad comunitaria. 2. Ahora estoy hablando de preocupación comunitaria para sanar las brechas que se han abierto entre los seres humanos y para vendar las heridas del mundo. Esa es nuestra tarea. Por lo tanto, no debemos escurrirnos hacia alguna clase de espiritualización o cualquier otra sofisticación, ni predicar un evangelio, un evangelio que oferta un pedazo de cielo o una hermosa isla espiritual en no sé qué lugar. Vivimos aquí en este mundo, vivo y real, con bendiciones y maldiciones. Nuestro llamado es para ser cristianos, aquí y ahora, no en las nubes tocando arpa y comiendo queso Filadelfia. Aquí, here and now, decía Ronald, aquí y ahora es donde debemos trabajar, en el mundo, donde Dios nos ha colocado. Ahí está su tarea evangelizadora, en su trabajo. Porque este mundo no ha dejado de ser de Dios. ¿O no cantamos así? El mundo es de mi Dios. Si no estamos actuando en el mundo de Dios, nos queda muy grande ese nombre o ese himno. No debemos desertar de los puestos en los cuales Dios nos ha colocado, porque no queremos problemas. Ya me voy. Ya somos berrinche. Les platico una anécdota. Estábamos en reunión de presbiterio y como siempre los teólogos discutiendo aquí, los ancianos y hubo un pastor y sus 2 hijos que coincidentemente, quién sabe por qué, o 3 creo, eran ancianos gobernantes de esa misma iglesia. Y total que no estaban de acuerdo con nosotros. Ya me voy. Que se sale. Todos nos quedamos calladitos. Adiós, ¿no? No llegaron a la puerta. Lo reflexionaron. Se regresaron
y entraron otra vez a la sesión. ¿Qué pasa? Si ellos se iban, el problema que habían traído a la mesa no sería discutido, ¿sí? Si se quedaban, seguiría siendo discutido. Si usted abandona su puesto, otro lo va a hacer, y malo, sin la dirección de Dios. Usted cuenta con el Espíritu y usted cuenta con la palabra, lo cual es ya una ganancia, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios nos ha colocado en distintos sectores de la vida, ya sea en puestos públicos o privados. Ahí debemos estar, llueva, truene y relampaguee. Ese es nuestro llamado, servir en nuestro oficio, y esa es la acción social que necesitamos. Lo he dicho muchas veces y hasta el cansancio, y no puede, yo creo que eso ya con toda seguridad, que ya los aburrí de los llamados darquetos, son protestantes, ellos sí son protestantes, para que veas, de los llamados anarquistas, son protestantes. Pero díganme, y es la misma pregunta, ¿qué han logrado con sus berrinches? ¿Qué han logrado con los destrozos que están haciendo? ¿Qué han logrado? ¿Qué ley han cambiado? ¿Cuántas leyes han cambiado? Ni una. ¿Por qué? Porque están afuera, no están adentro debatiendo la política. Entonces, ese es el punto, hermanos, ¿sí? Que nosotros, los cristianos, nos hemos replegado, que no sentimos dolor por el joven alcoholizado, narcotizado, por todos esos problemas sociales que aquejan a nuestro México y, por qué no decirlo, al mundo. Estas tareas las están realizando hombres incrédulos, paganos, y nosotros recluidos en nuestro monasterio espiritual. Cristo nos enseñó a orar así: venga tu reino. Esto nos coloca, o Cristo con esto, porque Él nos está enseñando a orar, ¿se acuerdan? El contexto dice: Maestro, enséñanos a orar. Pues cuando oren, digan así, y les empieza, y al terminar dice: venga tu reino. Bueno, en uno de las frases dice: venga tu reino. Con esto, Cristo coloca sobre nuestros hombros la responsabilidad de estar activamente involucrados en un programa cristiano en donde se procure la expansión del reino de Dios a través del trabajo y el testimonio en los distintos sectores de la vida. Quiero acotar que no estamos haciendo algo los cristianos, sí, pero de manera desarticulada. Yo sé que hay una asociación de médicos que temporalmente van y ofrecen consultas gratis, medicina gratis, y se diluyó todo eso, ¿sí? Campañas de acción social, lo cual está bien, sí, hermanos, pero no lo estamos haciendo de manera organizada, con metas, con proyectos, que estemos esperando algo. ¿Qué está esperando el Instituto Político Cristiano? Un partido político cristiano. ¿Y cuántos son? 4 gatitos. Ay, perdón, no son gatitos. No, disculpen, hermanos. Ese es, hermano. Usted lo tiene allá, lejos, pero tiene una meta fijada, ¿sí? Entonces, cuando usted va a esas clases de cosmovisión, cuando usted va a esas clases de liderazgos, está pensando en aquello.
o cuando el joven entra a la universidad, son 8 semestres, 9 semestres, 10 semestres. Y el primer día de clases, ¿cuánto le falta, Dios mío? Hijos, está re lejos, ¿no? Pero llega un momento en que llega, papá, necesito tanto para mi graduación. ¿Verdad? Entonces, aunque sea un paso a la vez, pero avancemos. Abraham Kuyper nos dejó este inolvidable llamado para la acción social cristiana. No existe una pulgada cuadrada del universo en la cual Cristo no diga, esto es mío. Por lo tanto, este también es un llamado a honrar este reclamo divino, expresándolo en todo aquello que hagamos. Como cristianos, nunca podremos encogernos de hombro con la excusa pobre de que la política es sucia, que algunos abogados son mentirosos, que algunos pastores son buscadores de problemas y buscadores de su propio provecho, que la filosofía no sirve para nada, que es pura especulación y mentira. Lo mejor es que te alejes de todo ello. Hacer esto es darle la espalda a los problemas de la sociedad. Y Jesús estaba en medio de los problemas de un pueblo. Eso es lo que debemos de ver, hermanos. Y con ello, los problemas no van a separar, no van a desaparecer. Si nosotros le damos los problemas, la espalda a esos problemas van a seguir ahí. Si nosotros no articulamos una auténtica filosofía cristiana de la vida, sin duda que otras filosofías impregnadas de huecas sutilezas invadirán los corazones de nuestros hijos. Yo creo que algunos de ustedes ya lo están experimentando. No podemos hacerlo porque Cristo nos dio una gran comisión. Él ha dicho: toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan al mundo. Sean mis discípulos. Sean mis testigos. Nuestra misión cristiana no es simple y solamente repartir folletos evangelísticos por las calles o volvernos vagoneros del metro, ofertando y abaratando el evangelio, cantando estribillos e himnos evangélicos y luego estirar la mano para que nos den una limosna. Más bien, debemos pensar en que cada oficio, cada servicio, cada llamamiento, cada empleo es parte de nuestra misión cristiana en este mundo. Estamos llamados a atender todas las dolencias del mundo. Estamos llamados a atender todas las enfermedades, cada uno en la trinchera en la que el Señor nos puso. Debemos de traer todos estos trabajos a los pies de Cristo. Debemos traer nuestros servicios a los pies de nuestro prójimo. Todo esto fue lo que trajo la reforma del siglo XVI. Salieron de los monasterios e invadieron el reino de Dios. Todo esto implica ser reformado. Es bastante llamativo que no en pocos de sus sermones de Juan Calvino, cuando está exponiendo y se refiere a los cristianos, no usa la palabra cristiano, usa la palabra reformado. Dice: pero nosotros los reformados, guiados por la palabra y el Espíritu, hacemos esto. Y así. Y por ahí otra parte dice: los reformados hacemos esto. Eso es lo que implica ser calvinista. Eso es lo que implica ser reformado. Estar involucrados con el mundo. Pero quiero concluir con esto, hermanos. En los siguientes 2 versículos hay también 3 frases muy importantes. Una dice, el versículo 24: y se difundió su fama
por toda Siria. 2, en ese mismo versículo, y le trajeron todos los que tenían dolencia. Y 3, en el versículo 25, y le siguió mucha gente. Jesús, digo, no se puso un tatuaje, ¿sí? Hamesha, el Mesías, ¿sí? No se puso un turbante, Cristo salva. No metió un gol y luego así enseñó la panzota. Ah, no, ellos no tienen panza, ¿no? Porque son deportistas, ¿sí? Y dijo, y ponen un versículo bíblico ahí. Pero sigue en medio de los cainitas. ¿De qué sirve? No, hermanos, atendamos. Miren, hay que entender de manera distinta la palabra fama a como hoy se entiende. Fama es distinto de protagonismo narcisista, farisaico. Ellos hacen algo para atraer los reflectores hacia ellos, para que los demás lo vean. Ese es protagonismo, eso no es fama. Si uno escudriña la palabra fama, lo que uno encuentra es que significa opinión pública que la gente tiene de alguien. Pero esa opinión no la tiene de forma gratuita. La tiene por la acreditación de que ese alguien tiene debido a la excelencia de su trabajo. Imagínense. Pero solo imagínense, jóvenes, Israel y compañía, ¿sí? Miren nuestros niños aquí cómo cantan, tocan su flautita y su violín y toda la cosa. No sé si al rato traigan tololoche también, no sé mucho más. No hay, ¿verdad? Con trabajo. Eso, con trabajo. Bueno, hermanos, yo me siento conmovido cuando veo esos jóvenes. Pero ahora imagínenselos usted saliendo allá en la calle y con unas palabrotas allí y peleándose unos con otros y jalándose las greñas. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que hagan si no lo redimen ahí en su vida cotidiana, en su vida comunitaria? Mi esposa y yo nos llevamos este desencanto en una ocasión que fuimos a Texcoco, una escuela tipo militarizada, unos jóvenes así muy gallardos, bien vestidos, cuasi militares, ¿no? Y unos ejercicios que hacían, hombre, se botaban, pegaban brincos, y toda la gente así, y no aplaudiéndoles. Pero después nos los encontramos allá, en otra parte, ahí hechos bolitas. ¡Ay, mijito, qué comiste! Ranas, lagartijas, y un vocabulario, hermanos, que qué horrible. La fama es cuando nosotros hacemos lo que debemos de hacer. Cuando se oiga ya que aquí hay ruido. Cuando se sepa por allá, allí ellos hacen esto, allí ellos hacen aquello. Eso es. Jesús no tenía que volantear. La misma gente. Ven, mira, ¿no será este el Mesías? Y dice, ¿qué dice? Lo traían. Vente, vamos. Mira, aquí sí hay comunidad, aquí sí hay amor, aquí sí hay fraternidad, aquí sí hay enseñanza de la Escritura, en fin, etcétera. Aquí sí nos preparan para servir en el mundo de Dios. Eso sería lo ideal, hermanos. Hermanos, agradezco a Dios por su presencia. Me anima. Y oro al Señor. En mis oraciones sus rostros están presentes delante de mí. Y yo los visualizo como líderes en la Cámara de Senadores, como líderes en la comunidad científica, filosófica, etc. Ahí los estoy viendo y ahí estoy orando porque el Señor los coloque. Porque finalmente, miren Mateo 11:19. Vean ustedes que es todo el contexto de lo que hemos venido diciendo. Versículo 1.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vean el versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, es el mismo contenido del versículo que acabamos de leer. Ahora vean cómo termina este párrafo en el versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y entonces vean el argumento del Señor: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? En griego leemos: Ge Sofía apo ton ergon autes. Donde dice hijos, dice ergon, que significa trabajo. El conocimiento se justifica por el trabajo. ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde está tu trabajo? ¿A quién glorifica lo que tú haces? Porque no todo trabajo es trabajo. Acuérdense, hace algunos 5 años o 6, las mujeres de la vida alegre estaban reclamando derechos sociales, estaban reclamando seguro, estaban no sé cuáles, porque es un trabajo. ¿Sí? No. Lo que tú haces debe glorificar a Dios y debe servir a tu prójimo. La sabiduría es justificada por sus hijos. Hermanos, esta es la acción social cristiana. Que traigamos sanidad ahí en la esfera donde Dios nos ha colocado. Usted es el profeta ahí, usted es la profeta ahí, usted es el sacerdote ahí, usted es el rey ahí. Ese es el triple oficio que el Señor nos ha dado y que debemos vislumbrar y que relumbre ahí donde Dios nos ha colocado. Que Dios nos dé visión, fortaleza y decisión para cumplir con nuestro oficio en la acción social cristiana. Oremos. Ay, Señor, cuando vemos tu palabra nos damos cuenta que lejos estamos, Señor, de lo que tú pides de nosotros. Y los pastores no nos escapamos, Señor. Perdónanos primeramente, Señor, por nuestra visión tan corta que tenemos de la vida cristiana. Y te damos gracias porque hoy has ampliado nuestra visión y nuestro panorama. Pero vemos el trabajo gigante, casi imposible para nosotros. Pero danos la fe y la convicción que le dice a tus profetas cuando dijeron: contigo asaltaré muros. Cuando aquel discípulo tuyo dijo: toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos logrado nada, pero porque tú lo dices, en tu nombre echaremos las redes. Ayúdanos, Señor, en tu nombre a echar las redes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.